aprendemos que hubo un concilio en los cielos, y fue allí cuando el Señor llamó a los espíritus de sus hijos para presentarse delante de Él, para exponerles un plan mediante el cual debían venir a la tierra, ser partícipes de la vida terrenal y de un cuerpo físico, pasar un periodo de probación en la vida terrenal y después ir a una mayor exaltación por medio de la resurrección que se llevaría a efecto mediante la expiación de Jesucristo, su Hijo unigénito. El Hijo de Dios dijo: «Descenderé y pagaré el precio, seré el Redentor, y redimiré a los hombres de la transgresión de Adán. Tomaré sobre mí los pecados del mundo, y redimiré o salvaré de sus propios pecados a toda alma que se arrepienta». La experiencia y el conocimiento obtenidos en esta vida terrenal no se podían obtener de ninguna otra manera, y el recibir un cuerpo físico era esencial para su exaltación. La caída de Adán dio lugar a todas las vicisitudes del estado mortal. Trajo dolor, pesar y muerte. Pero no debemos perder de vista el hecho de que también trajo bendiciones. Nos dio la bendición del conocimiento y de la comprensión y de la vida terrenal. La transgresión de Adán dio lugar a estas dos muertes, la espiritual y la temporal, que significan que el hombre sea expulsado de la presencia de Dios y que llegue a ser mortal y esté sujeto a todos los males de la carne. A fin de que pudiese regresar, era necesario que hubiese una reparación de la ley quebrantada. La justicia así lo exigía. Supongo que todos entendemos el hecho de que Jesucristo era Jehová, quien guió a Israel en los días de Abraham y Moisés, y ciertamente desde los días de Adán. Nuestro Salvador era un Dios antes de nacer en este mundo, y trajo consigo ese mismo estado al venir aquí. Era tan Dios cuando nació en esta tierra como lo fue antes. Pero en lo concerniente a esta vida, parece que tuvo que comenzar igual que todos los demás niños, y debió obtener su conocimiento línea por línea. Lucas dice que él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció con sus hermanos, se fortaleció y esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio, y servía bajo su Padre, y no hablaba como los demás hombres, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno le enseñara. Y pasados muchos años, se acercó la hora de su ministerio. Sin duda, Jesús vino al mundo sujeto a las mismas condiciones requeridas a cada uno de nosotros. Él olvidó todo y tuvo que crecer de gracia en gracia. Su olvido, o el que se le haya quitado su conocimiento anterior, era necesario tal como lo es en el caso de cada uno de nosotros, a fin de cumplir con la presente existencia temporal. La verdadera razón de la venida de Jesucristo al mundo fue, primeramente, redimir de la muerte física o terrenal a todos los hombres, la cual Adán trajo al mundo. Y en segundo lugar, redimir a todos los hombres de la muerte espiritual o expulsión de la presencia del Señor, a condición del arrepentimiento y de la remisión de los pecados y de la perseverancia hasta el fin de la aprobación terrenal de estos. Tengan presente, por encima de todo, ahora y en todo momento, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino al mundo para dar su vida a fin de que nosotros vivamos. Esa es la verdad y es una verdad fundamental. Sobre ella se edifica nuestra fe. No puede ser destruida. Debemos aferrarnos a esta enseñanza a pesar de las enseñanzas del mundo y de los conceptos de los hombres, pues ella es primordial. Es esencial para nuestra salvación. El Señor nos redimió con su sangre. Él nos dio salvación, siempre y cuando, y hay una condición que no debemos olvidar, obedezcamos sus mandamientos y lo recordemos siempre. Si hacemos eso, entonces seremos salvos, mientras que las ideas y las locuras de los hombres se desvanecerán de la tierra. Es mediante la fe que venimos a Dios,
Si no creyéramos en el Señor Jesucristo, si no tuviéramos fe en Él ni en su expiación, no nos sentiríamos inclinados a prestar atención alguna a sus mandamientos. Es porque tenemos esa fe que podemos entrar en armonía con su verdad y tenemos el deseo en nuestro corazón de servirlo. El primer principio del Evangelio es la fe en el Señor Jesucristo. Y naturalmente, no vamos a tener fe en el Señor Jesucristo sin tener fe en su Padre. Entonces, si tenemos fe en Dios el Padre y en el Hijo, y somos guiados, tal como deberíamos serlo, por el Espíritu Santo, tendremos fe en los siervos del Señor mediante los cuales Él ha hablado. El Señor tiene por objeto que los hombres sean felices. Tal es su propósito. Pero los hombres se niegan a ser felices, y ellos mismos se hacen miserables porque creen que sus caminos son mejores que los de Dios, por motivo del egoísmo, la avaricia y la maldad que hay en sus corazones. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Este periodo de probación terrenal es breve, solo un corto tiempo que une la eternidad pasada con la eternidad futura. Sin embargo, es un periodo de gran importancia. Esta vida es el período de mayor importancia en nuestra existencia eterna. La muerte física o la muerte del hombre terrenal no es una separación permanente entre el espíritu y el tabernáculo de carne, a pesar de que el cuerpo regresa a los elementos, sino que es solo una separación temporaria que llegará a su fin el día de la resurrección, cuando el cuerpo sea reclamado del polvo, animado por el espíritu para vivir de nuevo. Esta bendición llega a todos los hombres mediante la expiación de Cristo, independientemente de su bondad o maldad mientras estuvieron en la vida terrenal. Pablo dijo que debía haber una resurrección tanto de los justos como de los injustos, y el Salvador dijo que todos los que estén en la tumba escucharán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Este plan de salvación se centra en la familia. Está diseñado para permitirnos crear nuestra propia unidad familiar eterna. Quienes reciban la exaltación en el reino celestial tendrán la continuación de las simientes por siempre jamás. Vivirán en la relación familiar. Se nos enseña en el Evangelio de Jesucristo que la organización de la familia será, en lo que concierne a la exaltación celestial, una familia completa, una organización ligada de padre y madre e hijos de una generación a padre y madre e hijos de la siguiente generación, expandiéndose y extendiéndose así hasta el fin de los tiempos.